Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Y Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic Odontología Especializada. Hoy se celebra el Día Mundial el Día Mundial de Medio Ambiente, y el lema de este año 2024 es nuestras tierras, es salvar nuestras tierras. Salvar nuestra tierra es salvar nuestro futuro, y somos la generación restauración. Y con estos tiempos de calentamiento global, que cada día y cada año sentimos mucho más caliente el año completo, y el verano a medida que se acerca se hace mucho más caliente. Por lo tanto, estamos llamados, esta generación restauración es de que debemos sembrar árboles, y si son árboles frutales, mucho mejor. Yo creo que, mira, ahí la parte desértica de ahí, desde Canoa hasta llegar a Fondo Negro, Quitacoraza, por ahí, toda esa loma que están ahí desértica, se le debería sembrar árboles, tanto frutales como no frutales. Si a la orilla de la pista o de la carretera se le siembran árboles frutales, mucho mejor. Que el que se queda por ahí encuentra una mata de mango, en tiempo de mango ya sabe que no va a morir de hambre. No tiene que mandar a buscar una comida porque ahí tiene su alimento. Y aparte de eso, sirve para lo que es la restauración de la flora y por ende también de la fauna. Por lo tanto, este lema subraya una urgencia para restaurar las tierras, detener la desertificación y mejorar la resiliencia frente a la sequía que día a día, que cada año aparece más, independientemente de que hoy tengamos una onda tropical. Buenos días, Carlos. Buenos días, Jay. Muy buenos Doctor días. Jay. Muy buenos días a todos los radios escucha que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio. En la mañana de hoy tenemos al doctor Jay como que segundo miércoles de cada mes. ¿Es así, doctor? Así es. El doctor nos trae un tema el día de hoy, así que buenos días, doctor. Sí, el tema hoy, Carlos, disculpa, no te lo envié, es acerca del aborto. Sí, hoy estaremos hablando acerca es del un aborto. tema bastante conflictivo acerca del aborto. La verdad. Sí, Bastante es tan así que es tan controversial, como dice el doctor Jay, que hay un código, el Código Penal de la República Dominicana, y está frenado en el Congreso, producto concerniente al aborto. Sí, porque ¿verdad? aquí hay personas que son pro vida y hay otros que no están en contra. Exactamente. Entonces eso trajo mucha disyuntiva aún en el proceso pasado. Pero como ya no estamos en política, doctor, así que vamos. Sí, le decía yo al doctor Jay, fuera del aire. Si vamos a traer ese tema en época de elecciones, hay diputados que no habían salido. Sí, vamos a traer el tema para el próximo mes, primer miércoles, el próximo mes de julio, el tema embarazos en adolescentes. Oye, ¿tú sabes por qué? Solamente vi ahí, solamente en este primer trimestre, o sea, enero, febrero, marzo, se registraron, ¿verdad? 4.400 pacientes o adolescentes embarazadas. Sí, pero Es un hubo escándalo. una mala, creo que fue un error de datos, que dijeron que el embarazo en adolescente había disminuido en este trimestre, lo cual no es cierto, porque yo estuve hablando con varios salubristas que manejan la plataforma y no es así. El embarazo en adolescente cada día sigue siendo nuestra primera señal de alerta, Claro, que debemos irla trabajando. claro. Y decir que redujo es decir que hemos hecho cambios y eso no se ha visto. Y sabemos que eso hay que tratar de reducirlo, sea
como sea. Claro, precisamente el embarazo en la adolescencia es una de las principales causas de abortos, ya tanto abortos ilegales en este país, ¿no? Ya que se ven sometidas para no interrumpir sus estudios y demás a métodos abortivos que ya se han hecho algo populares en la población. Como bien habíamos anunciado, el tema a tratar hoy sería aborto. El aborto que es que es una entidad tan heterogénea y multicausal, o sea, existen muchas causas que pueden producir abortos. Dígase aborto, aquella pérdida del embarazo que ocurre antes de las 22 semanas de gestación y el producto de la concepción pesa menos de 500 gramos. Justamente así se define aborto por la OMS. Y dentro de sus causas, evidentemente, como habíamos estado hablando, la adolescencia constituye un eslabón fundamental. Primeramente porque el adolescente, como dice su nombre, adolece de madurez, ya no solamente de madurez psíquica, sino también de madurez orgánica. Y el aparato ginecológico evidentemente no está exento de esta inmadurez, y eso por hipoplasia uterina, por todavía un útero que no está maduro 100%, puede ser causa primaria de un aborto en pacientes adolescentes. ¿Cuáles son las otras causas, Jay, que pueden, aparte de la adolescencia, por lo que tú acabas de explicar, conllevan a un aborto? Exacto, como ya habíamos mencionado, el aborto es una entidad de causa heterogénea y multifactorial, o sea, existen muchos factores que pueden condicionar un aborto, que van desde las medidas iatrogénicas o teratogénicas, algunos medicamentos que pueden inducir abortos, como es el caso de algunas prostaglandinas, como es el misoprostol, que es tan famoso en el uso gastroenterológico, ¿no? Para tratar la gastritis. Otros medicamentos como el Emprostil, que también es otra prostaglandina, que induce aborto desde el punto de vista farmacológico. Y existen causas que son causas anatómicas o alteraciones en la estructura anatómica del útero, en la que se citan enfermedades como la miomatosis uterina, el útero bicorne, que es una malformación congénita generalmente, el útero septum, que es la presencia de un tabique en el interior del útero, las infecciones. Otras de las causas evidentemente son las infecciones, y de ahí entran las infecciones del complejo Torch, la rubiola, el toxoplasma, el sarampión, la varicela, gonorrea, el Zika. Exacto, esas infecciones evidentemente también pueden ser condicionantes de la aparición de un aborto de forma precoz. Algo interesante también es que existen causas inmunológicas. A veces una pareja es inmunológicamente incompatible, y eso da al traste que se genere un conflicto inmunológico que acabe. Bien, primeramente puede inducir infertilidad, que son pacientes que entran en una consulta de infertilidad porque no se logra un embarazo, pero anatómicamente están bien, desde el punto de vista endocrino metabólico están bien, y uno dice, bueno, ¿y por qué si están bien anatómicamente, el conteo de espermatozoides en el hombre está bien, desde el punto de vista ginecológico ella ovula bien, está regulada endocrinometabólicamente, ¿por qué no se embaraza o por qué tiene abortos recurrentes? Entonces hay que pensar en correlacionar factores inmunológicos, ¿ya? Para que vea cómo o qué diversa es la inmunología humana, que las personas pueden ser no alérgicas. Alérgicas sería un término algo controversial. Pueden ser inmunológicamente incompatibles. Productivos pero incompatibles. Exacto, productivos pero incompatibles. Y entonces eso puede ser la causa de múltiples abortos, evidentemente. Dentro de otras causas está la incompetencia ítmico-cervical. Son aquellas mujeres que se practican o se han practicado abortos terapéuticos recurrentes, como legrados, regulaciones menstruales, y el cuello uterino o el cervix queda de una forma u otra incompetente, con la incapacidad de retener embarazos. Y de igual manera, aquellas mujeres multíparas que han tenido una paridad excesiva, mayor de 3, pero supongamos una gran multípara mayor de 5, y se quedan con una alteración a nivel del esfínter cervical, y eso evidentemente condiciona abortos a repetición.
Sí, doctor. Aquí en nuestro país hay gran múltiples que tienen 9 y 12 muchachos. Exacto, eso son causas, evidentemente. Dentro de las otras causas que citábamos anteriormente está la hipoplasia uterina, que es justamente donde entran muchas adolescentes, que por inmadurez aún del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, evidentemente todavía este útero no está maduro suficientemente, está hipoplásico y se genera una controversia o un conflicto contenido-continente. Un bebé que está creciendo dentro de un útero inmaduro, donde las fibras de ese útero todavía no se disponen correctamente, donde no hay maduración de esas fibras musculares de una forma correcta y pues estas no reaccionan adecuadamente o no tienen el estímulo hormonal suficiente para sostener un embarazo y se condiciona lo que es el Está parte en la parte genética, la cantidad de cromosomas. Puede ser excesiva como puede ser disminuida. Exactamente. Puede ser menor o mayor. De hecho, sí, debe haber un equilibrio, entonces en vez de tal de más lo produce y tal de menos también. Exactamente. De hecho, se cita de que las cromosomopatías son una de las primeras causas justamente de aborto. Y eso hay que buscarlo en mujeres que tienen 2 y 3 abortos. Exactamente. Que no saben las consecuencias. Exactamente. Que pueden ser espontáneos incluso. Claro, precisamente por eso dentro de los estudios que uno como ginecostetra indica a una paciente con abortos recurrentes, aparte de todo el complejo TORCH, todas las infecciones, rubiola, toxoplasmosis, hago énfasis en la toxoplasmosis porque la toxoplasmosis es una entidad, inducida, como ya sabemos, por un protozoo que es muy frecuente, o el hospedero habitual son los gatos. ¿Ya? Pero los perros también pueden contenerlo, ¿eh? Entonces las mascotas en la casa es muy bueno tenerlas vacunadas con su chequeo por su veterinario, justamente. ¿Por qué? Porque hemos visto una alta incidencia en la presencia de toxoplasmosis en nuestra población dominicana. Y eso puede ser causa no solamente de aborto, sino de que aquellos embarazos que alcanzan la viabilidad, aquellos fetos o aquellos bebés crezcan con un crecimiento intrauterino retardado, o sea, no crezcan lo suficiente, generen complicaciones como algunas tetradas que pueden condicionar cataratas, sordera neurosensorial, calcificaciones intracraneales, hidrocefalia, microcefalia, o sea, pueden traer a la vida a un bebé en condiciones desfavorables. Y entonces eso puede ser también uno de los condicionantes de aborto. ¿Y la edad? Pues la edad. La edad, las edades, como ya habíamos hablado, de las edades extremas de la vida, tanto la adolescencia como la adultez mayor por encima de 35 años de edad. Como le dice Carlos, las viejas, sí. Después de los 40, 45 años. Ya se consideran esas de 27, me dijo una señora ahorita. Bueno. Ya desde los 35 para allá es un embarazo añoso. Es un embarazo que tiene mucha condición de aborto. Muchos riesgos, la verdad. De malformaciones congénitas. Exactamente. Justamente, precisamente por eso, a toda paciente que pase de esta edad, lo ideal sería hacer estudios, y se embarace, lo ideal sería hacer estudios cariotípicos y estudios genéticos que nos orienten sobre la presencia de algún tipo de malformación congénita, alguna trisomía que aparece muy frecuente en esta etapa de embarazo. Y pues ellas evidentemente también son causas recurrentes de aborto. Una por todavía inmadurez, como habíamos hablado anteriormente, y otra por desenescencia o por seneptú. Ya ese ovario, ya esa función de la progesterona va decayendo y como ya sabemos, la progesterona justamente es la hormona del embarazo, es la que sostiene el embarazo. Jay, ¿qué tiempo tienes aquí ya tú como ginecólogo oncólogo? Médico cubano, pero ya ha radicado un tiempo ya largo aquí en el país. Pues sí. Y ya, ¿cómo tú ves la causa más frecuente de aborto en este país? Pues en este país... en tu corto tiempo es un aproximado, es una milésima de la realidad. Mira, la causa más frecuente... Que yo sé que la inducida. Es la inducida. Para mí es la inducida. No, igualmente. La inducida por los medicamentos que tú acabas de mencionar. Exactamente. Y otra cosa más, y que Carlos sabe. Sí, claro, tú sabes, yo también lo sé. Exacto. Ya que comienzan a beber cosas tóxicas, a tomar... Claro. A tomar los té de la abuela, los té de la abuela, exactamente. Los té de la abuela, dice Carlos.
Mira, eso justamente es parte me imagino que de la controversia que se ha generado en la Cámara de Diputados en cuestión al aborto. Porque una cosa sí es evidente, cuando el aborto es controlado desde el punto de vista médico y el paciente tiene acceso a la interrupción médica con un médico, un personal médico de embarazo, disminuye el riesgo de abortos complicados. El aborto complicado tiene dos vertientes, dos complicaciones fundamentales: el aborto séptico y el aborto hemorrágico, ambas causas directas de muerte que clasifican como muerte materna. Para que lo entiendan bien, esa que era aborto, que hay un sangrado intravaginal masivo, abundante. Exactamente. O la el otro que es séptico, que es cuando por una infección muere dentro ahí, el producto queda ahí, luego se infecta, claro. Y eso puede entonces producir una infección generalizada en su cuerpo. Claro, un shock séptico. Y puede llegar a un shock séptico y eminentemente la muerte. Acabar con la muerte, exactamente. Justamente hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque como bien habías mencionado, la causa más vista de aborto acá en este país son las inducidas desde el punto de vista farmacológico, utilizando justamente medicamentos como es el Cytotec, el Zitec, o sea, que es el misoprostol en su nombre genérico, o el Emprostil. Que eso debe prohibir la venta en farmacia. Exactamente. Entonces, como la venta es prácticamente al granel, como deliberada, exactamente, es muy fácil para la población acceder a esos medicamentos, y eso evidentemente ocasiona este tipo de traumas. Lo que pasa es, como ya había dicho o había mencionado, debería tener Salud Pública un control en la venta en farmacia de ese medicamento. Exacto. Como lo tiene con los alprazolam, diazepam, o sea, que son medicamentos controlados, que tienen que tener una receta de control de la Dirección de Control de Drogas. Exactamente. Y que monitorea periódicamente a las farmacias a través del Ministerio de Salud Pública. El padre es que la complejidad de esa molécula, para el fin que se diseñó, no fue con ese. No fue. Entonces, pero ahí voy. Es un protector para tratar la úlcera péptica. Entonces, la gran cantidad de pacientes que la usan, porque se la ha indicado su médico, su gastroenterólogo, y está catalogado en el catálogo de medicamentos, no entra en esa clasificación. Pero ya muy raro que lo prescriba. Lo usan, pero prescribe mayormente el ginecólogo. El ginecólogo que mayormente la usa cuando quiere ya que hay un aborto ya que está ahí. Sí, porque ya el ginecólogo diagnosticado por imagen, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que ya el ginecólogo en su proceso ya sabe que para madurar el cuello, un sinnúmero de consecuencias que acarrea a la paciente. ¿Qué es lo que hay que sí corregir y que debe Salud Pública? Reunir a todos los dueños de farmacia y decirle, si usted este producto lo vende sin prescripción médica de tal especialidad, porque por ejemplo, yo indico un antihipertensivo, yo como médico diabetólogo, el seguro me dice a mí que yo no lo puedo prescribir, que eso tiene que ser un cardiólogo. Si hoy sabemos que la amplia demanda de la prescripción de ese medicamento... Si el diagnóstico está hecho, que fue con un cardiólogo, y tiene el diagnóstico hecho a través de un monitoreo de presión arterial de 24, un mapa, ¿verdad? Diagnosticado, y ese paciente es diabético, hipertenso, ya es un paciente crónico, totalmente, ya diagnosticado, y ya tú puedes, incluso le combina el sistema, pero yo no tengas que ir con el cardiólogo para otra consulta, para que le haga la receta, pero a mí me conviene que para sea un chequeo. A mí me conviene que sea así. Déjalo así. No lo dañe. Déjalo así. Entonces, es como yo digo, debes tener un recetario, cada ginecostetra, un recetario de controlado para ese producto. No, es que como tú decías, ya lo gastro, si yo no lo usan. Que yo no soy ginecostetra, yo lo prescribo. Te digan que no. Me digan que no. Exacto. Es como tú decías, doctor, mire, ya los gastros casi usan eso muy poco porque ya hay otras nuevas drogas que han salido. Vamos a dejar esa droga porque sabemos que a los ginecotetras le da buen resultado. Exacto. Que sean prescritas por ginecotetras. Si yo voy a la farmacia con un recetario de un ginecólogo, que sea reciente, porque también hay gente que hacen bellaquería. Tú buscas cualquier medicamento inhibidor de la prostaglandina, ¿verdad? Sí. Mayormente los gastroenterólogos utilizan omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. No usan ya esa clase de medicamentos. Lansoprazol, eso es lo que usan. Entonces, para inhibidores de la bomba de protones. Inhibidores de la bomba de protones. Entonces,
Cimetidina, ranitidina. Ya la ranitidina está en desuso y la famotidina, mayormente. Eso es comercial, eso es comercial. Eso es lo que utilizan los omeprazol, el pantoprazol, el someprazol y todo lo que son. Da su resultado. Prazol. Entonces, Jay, seguimos con las estadísticas. Aquí ya sabemos, ¿verdad? Claro. Tanto lo sabe Carlos, usted que está en el mundo de la ginecobstetricia, de que la causa principal, que es grave, Sí, claro. es el aborto inducido Así de es. la forma que sea. Así es, justamente es la forma que más se presenta, es el aborto inducido, como ya habíamos dicho, y para eso ya utilizan métodos tanto farmacológicos como métodos invasivos también, que pueden condicionar en muchas ocasiones perforación uterina, que a veces puede ser inducido por algún personal no clasificado como o no diseñado para hacer este tipo de interrupciones, y pues a veces nos llegan al hospital en condiciones un poco desfavorables desde ese punto de vista. También la ingestión de algunas infusiones que tienen características abortivas, de caoba, cosas así que he escuchado, cerveza con aspirina, todas esas cosas que he escuchado, evidentemente induce también la presencia de esta entidad. Entonces, Pero aquí lo importante es tratar de motivar a que no se embaracen las adolescentes. Exacto. Y si se embarazan, que lo hagan con conciencia y que sepan que esto va al traste también del deterioro de su salud física y de su salud cervicuterina cuando tienen también mucho aborto a repeticiones. Claro. Carlos, pero tú siempre mencionas de que para eso hay que trabajar lo que es la educación desde el hogar hasta La escuela. las escuelas. Entonces, si no se trabaja desde el hogar y no se trabaja desde las escuelas, las adolescentes, el número de embarazos en adolescentes y por ende de aborto va a ser alto. Yo creo que independientemente de que, como bien dicen, es un trabajo familiar y en comunidad, o sea, la comunidad y la escuela, hay un papel fundamental que debe ejercer el médico familiar. Desde su UNAD, desde su área de salud, él debe tener bien dispensarizado, identificado todas sus pacientes adolescentes que entran dentro de riesgo preconcepcional. Y evidentemente, una vez identificada la población de adolescentes, influir o incidir con el objetivo de que éstas se planifiquen o buscar métodos de planificación, hacer charlas educativas, educar a los padres en sentido a eso. Yo creo que si nuestra medicina primaria, comunitaria, se enfoca o tiene un enfoque mayoritario sobre ciertos riesgos, yo creo que más del 50% de la calidad de la medicina dominicana se ve grandemente beneficiada en todos los sectores, no solamente desde el punto de vista del aborto, ya saliendo un poco más de este tema, sino saliendo de un grupo de complicaciones que llegan ya a nuestro nivel terciario, a nuestro hospital, deterioradas desde el punto de vista de salud, como patologías endocrinológicas, patologías cardiovasculares, justamente pacientes embarazadas con mal seguimiento, etcétera. Yo creo que desde ese enfoque de la atención primaria se debería trabajar arduamente. Pero bueno, el objetivo es hacer conciencia a la persona o a las personas a través de este medio de que todas que tengan hijas adolescentes pues se acerquen al ginecólogo, que ya una muchachita adolescente tiene las características adecuadas para que por lo menos un ginecólogo la pueda ver, la pueda orientar desde este punto de vista. Sí, tú mencionabas algo bastante importante que es la atención primaria. Durante años en nuestro país estamos luchando por dar pasos de avance en la atención primaria. A veces damos uno hacia adelante y damos 7 para atrás. Y Teodoro conoce muy bien y mejor que nadie lo que es la atención primaria porque él ha tenido la oportunidad de recorrer y conocer. Nosotros tenemos un déficit enorme en la atención primaria, tanto en recursos humanos, que es el principal motor de la atención primaria, como también de implementaciones de programa. La atención primaria... Pero agrégale a eso también la parte financiera y económica. Para allá iba. Que hay que hacer la inversión. Aunque siempre decimos que la atención primaria se requiere recursos, y ha sido el gran norte que vamos a tener de reto
el área de la salud principalmente, es que la atención primaria arranque. Pero la atención primaria en este país va a durar muchos años para arrancar, porque cuando hay intereses de por medio, es difícil que en nuestro país ciertas cosas avancen. Y hasta que no se eliminen ciertas muletillas que tiene la atención primaria, en nuestro país vamos a seguir navegando y mencionando atención primaria toda la vida. La primera región de nuestro país donde inició la seguridad social e inició también la atención primaria fue la región Enriquillo. Y hoy en día, donde deberíamos estar dando cátedra a otros sitios, porque fuimos los pioneros, estamos muy mal en la región, en ese sentido. Y como tú mencionabas, el médico de atención primaria debería conocer todas esas adolescentes que están ya en vida sexual reproductiva. Debería. Se oye lindo, sí, tiene un territorio, pero no lo conoce. ¿Por qué? Porque un solo médico con un solo personal no va a rastrear completamente el territorio, porque eso también requiere personal y también requiere recursos, pero también requiere estudios de gabinete que tengan al alcance. Como usted mencionaba, la planificación. Se supone que el médico de atención primaria tiene que tener contacto con las escuelas que le quedan en su territorio para educar y coadyuvar en esa parte de la docencia. Entonces, tenemos que dar grandes pasos de avance. Y si logramos que eso en un momento se conjugue lo que es la atención primaria junto con la docencia en la escuela, quizás ahí vamos a empezar a reducir. Y el gobierno tiene poco programa de educación todavía. Todavía no se ven. Inició una vez, fue una campaña que inició la primera dama de prevenir el embarazo en adolescentes, pero nada más duró 3 días, porque se metió la política y ya tú ni siquiera la ves en ningún programa, ni en ningún noticiero que se menciona. La prevención del embarazo en adolescentes solamente lo toman como carne de cañón, ese tema del embarazo de adolescentes y los abortos, por ciertos casos que pasaron en el país, que fueron llamativos y alarmantes, que por producirle un aborto a una jovencita terminó al traste con la vida de ella misma, porque lo estaban haciendo de forma clandestina, que ya todo el mundo conoce los casos. Y eso fue lo que acarrió que hubiera un sinnúmero de campañas, pero hoy en día no hay ni una. Las adolescentes están ahí. Los abortos siguen llegando a diario al hospital, a los centros de salud privados, pero todavía nadie eso le motiva a tratar de ver cuál es la génesis principal de esa causa. Carlos aquí se ha convertido en un boxeador. Es un boxeador, pero de nada le sirve porque él perdió. ¿Verdad, Miguel? Miguel, él perdió. Los diferentes tipos de aborto, ¿verdad? Claro. La clasificación. Exacto. Hablemos ahí. Pues bueno, como ya habíamos hablado, los abortos, o sea, en su clasificación, muchos se clasifican de acorde a la causa, ¿no? Y la causa, como ya habíamos dicho, puede ser una causa iatrogénica, cuando es por mala praxis del personal médico, puede ser iatrogénico desde el punto de vista, o sea, ilegal, o un aborto criminal, que es cuando ya el paciente toma la rienda de la situación y induce el aborto. Puede ser, además de esto, espontáneo, puede ser inducido no solamente desde el punto de vista medicamentoso, sino puede ser traumático también por una caída, por golpes, etcétera. Este puede ser a su vez en dependencia del grado de resolución. Cuando digo del grado de resolución es que este puede ser completo si se aborta completamente el feto y o sea, la bolsa amniótica o todas las estructuras. Puede ser incompleto cuando queda parte de el embrión o membranas o placentas retenidas. Además de esto, puede ser un aborto complicado, y hablaba de la clasificación en cuestión aborto complicado, que ahí entra el aborto hemorrágico, cuando evidentemente, o la hemorragia por aborto, que es cuando ocurre un sangrado abundante a consecuencia o a punto de partida de un aborto.
Puede ser aborto séptico cuando este está mediado por procesos infecciosos que generalmente estos están condicionados por instrumentaciones, por infecciones que concomitan en el embarazo y pueden evidentemente causar infección, o por retención de restos ovulares que se infectan por la permeabilidad que se mantiene del canal cervical y el ascenso de algunos parásitos o gérmenes que se encuentran a nivel de la vagina y infestan el endometrio o la cavidad endometrial y generan un aborto séptico con todas las complicaciones que ya antes mencionábamos. Creo que de la clasificación del aborto, esos son la clasificación, o sea, el grupo más importante a conocer. Y pues... ¿Y el retenido? Sí, el aborto retenido o aborto diferido, que es justamente la muerte del huevo intracavitario, o sea, dentro de la cavidad endometrial, que es muy frecuente, ¿sabes? Además de eso, por ahí, no precisamente como causa de aborto, pero está el embarazo anembriónico, que el embarazo anembriónico, ya como sabemos, es la formación de un huevo sin embrión, ya que nada más están las bolsas amnióticas y pues esto de una forma u otra se comporta similar a lo que es un aborto. Sí, es el que no, ya no es un embarazo ya viable, con un saco gestacional, pero sin saco vitalino. Sin saco vitalino, sin vesícula vitalina. O embrión visualizado en una sonografía obstétrica. Exactamente. Todas estas son, ya le vuelvo y le repito, es una clasificación que se basa más en cuanto a la etiología de qué generó el aborto y en cuestión a la expulsión, si fue una expulsión completa, incompleta o parcial, como lo dice la bibliografía. Sí, hay uno que es completo e incompleto. Exacto, el completo cuando se expulsa en su totalidad, incompleto cuando quedan restos ovulares. Ya es muy importante esta parte del aborto incompleto, ¿sabe? Porque el aborto incompleto es justamente una de las principales causas de mola hidatiforme o enfermedad molar en el embarazo. Ya que la enfermedad molar en el embarazo no podemos subvalorarla. Generalmente cuando persiste... En el incompleto hay que hacerle grado. Exactamente, porque quedan restos ovulares. Muchas veces creen que abortaron en su totalidad y se quedan en casa. No, a pesar de que ahí está el peligro de la muerte por hemorragia en un aborto en una mujer. Exactamente, y también por infección, porque una vez que se quedan con restos ovulares, el útero, la cavidad endometrial es muy agradecida, ¿sabes? Siempre que hay algo adentro que no debe estar ahí, ella se mantiene permeable, se mantiene abierta y se mantiene liqueando y sangrando. Quizás el sangrado no es un sangrado que comprometa de forma aguda el estado general de la paciente, pero puede ser un sangrado intermitente en forma de mancha que se sostiene en meses incluso. Y justamente es a punto de partida de la retención de restos ovulares. Hablaba ahorita y decía que eso es de forma aguda, de forma inmediata o inmediata, pero a largo plazo pueden desencadenar enfermedades como la enfermedad molar metastásica, que estamos hablando de un cáncer o coriocarcinoma o una enfermedad molar metastásica que evidentemente se condiciona a partir de la retención de restos ovulares, porque abortan en la casa. A veces lo hacen de forma medicamentosa o de forma ilegal y pues le da miedo tocar el sistema, ¿no? Si abortaste, lo ideal es tocar el sistema, o sea, ir al hospital y a realizarte los estudios pertinentes, una sonografía pertinente, ver si quedaron restos ovulares para saber si hay que legrar o no. Porque la persistencia de esos restos ovulares condiciona que ese tejido prolifere nuevamente, porque es tejido que muchas veces se queda hiperplaseando, o sea, con cambios celulares, que esos cambios celulares pueden generar un embarazo molar, ya que es precisamente la proliferación de tejido trofoblástico o tejido placentario que puede condicionar incluso la enfermedad molar grave, que ya como sabemos es el coriocarcinoma, o un tipo de cáncer que parte de la placenta materna. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en el internado en la maternidad San Lorenzo Lomina, en el área de ginecobstetricia, cuando llegaban los fines de semana largos o llegaban días feriados, oye, entre sábado y domingo y
día feriado era que llegaban las jóvenes con abortos incompletos, mayormente inducidos. Exacto. Inducidos y mayormente eran muchachas que trabajaban o en zona franca o trabajaban en empresas. Entonces aprovechaban el fin de semana para provocarse el aborto. Exacto. Y muchas llegaban allá con dolor, mucho dolor pélvico, hemorragia vaginal, intrauterina, y siempre en ese fin de semana se sabían alegrar muchas mujeres, hacer alegrado, porque tomaban un fin de semana o un día feriado. Claro. Es importante que las pacientes que escuchan puedan identificar signos de alarma o síntomas de alarma que hablen a favor de que se están complicando a punto de partida de un aborto. O sea, entonces toda paciente que tenga secundario a cualquier método, o sea, espontáneo o no espontáneo, o sea, no apoyamos los métodos inducidos o provocados en casa, porque esto puede condicionar evidentemente más complicaciones. Pero bueno, de una forma específica tienen que saber identificar cuáles son los signos que pueden hacer o comprometen su vida, como es la presencia de fiebre o aumento de la temperatura, escalofríos, pieloerección, o sea, que como que dicen que se erizan automáticamente, o sea, debilidad, el sangrado, el decaecimiento, resequedad, taquicardia. Exacto, taquicardia, resequedad de piel y mucosas. Todo eso son signos que te orientan de que ya no estás bien y que evidentemente necesitas la atención médica. Y más si tiene manchado. Más si tiene, exactamente. O sangrado. Sí. Claro. Entonces, a los amigos oyentes o las amigas oyentes que quieran hacer su pregunta, comentario, pueden llamar al 809-524-4907. Líneas abiertas. Una preguntita. 524-4907. Sí. Con el 809. Una preguntita. Después que una persona se realiza un aborto, ¿en qué tiempo puede volver a embarazarse? Lo ideal sería esperar un periodo intergenésico de 2 años aproximadamente para que ya todo el aparato ginecológico por lo menos haya estado, o sea, esté en óptimas condiciones, dice la OMS. Ahora esos 2 años se han llevado a 1 año. Ahorita me imagino que lo bajen un poco más. Van a ir bajando. Exacto. Es justamente en eso. Justamente eso es previendo que el útero se vuelva incompetente o que genere una incompetencia ítmico-cervical y que las condiciones sean totalmente favorables para eso. No importa cuál sea la causa del aborto, hay que esperar siempre 2 años. Exactamente, lo ideal sería esperar 2 años de periodo intergenésico para que el embarazo avance con menos riesgos. Eso es importante que la gente lo sepa, porque a veces tienen el aborto y tú ves que en menos de 2 o 3 meses vuelven de nuevo y se embarazan. Y a los 2 o 3 meses ya vuelven y se embarazan, y hay que ver qué es lo que está pasando. O es que han tenido la educación. Tenemos una llamada, Miguel. Pueden llamar al 809-524-4907. Buen día. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días, mis queridos hermanos. Le habla Greiber Duncan. Greiber, ¿cómo está? Bien, escuchando siempre ese programa tan educativo para la provincia y la región, el país y el mundo. Gracias, Greiber. Gracias, hermano. Sí, estoy llamando, Teodoro, porque quiero saber de ustedes que llevan el índice de abortos en el país. Sí, quiero saber si ha aumentado o ha disminuido, porque no creo que con esta tecnología que en la medicina y la evolución de esta niña, de esta juventud que vive metida en las redes, cómo evitar tantas cosas, yo no puedo pensar que haya aumentado el número de abortos en este país. Quiero saber cómo estamos andando en ese sistema, por favor. Muy buena tu pregunta, Greiber. Pero en la realidad han aumentado. Aunque los jóvenes hoy en día tienen más acceso a la tecnología, a la información, las estadísticas dicen que sí, que cada día están creciendo. Y cada día tenemos más pacientes que llegan con cuadro de aborto. Exactamente. Es bastante interesante la pregunta que haces, ¿no? En sentido a que estuvimos por la consulta de infanto juvenil o de adolescente y estamos viendo un índice muy elevado de pacientes adolescentes casadas y las que no están casadas, pues precisamente embarazadas.
Justamente esto creo que ha estado mediado también por un índice de migración exagerada hacia acá, hacia el país, y muchos generalmente, o muchas generalmente son de nacionalidad haitiana, ¿sabes? Y pues esto de una forma u otra en estas pacientes, de una forma u otra, se nos ha hecho un poco difícil la labor profiláctica, o que entiendan perfectamente cómo planificarse. Son pacientes que no les gusta planificarse en su mayoría, a pesar de que le sugerimos en el hospital siempre métodos anticonceptivos, pero ellas no son asiduas a planificarse. Y esto, de una forma u otra, ha también contribuido a elevar el índice de aborto. También por el conocimiento poblacional, justamente apoyados sobre la idea que nos daba, que la medicina ha avanzado mucho, muchas se han documentado de métodos abortivos más que de métodos de contrarrestar el embarazo como tal. Entonces, prácticamente están viendo el aborto como un método de anticoncepción. Y creo que eso, de una forma u otra, precisamente debe parar. Justamente este es el marco para hacer conciencia sobre eso. Greival, dándote información sobre cómo anda el aborto en la República Dominicana, cada año se registran aproximadamente unos 25,000 mujeres, adolescentes y niñas que son atendidas por esta causa de aborto, ya sea espontáneo o inducido. Y eso está causando entre el 8 y el 13% de las muertes en mujeres. Haciendo las estadísticas. O sea, anda por ahí entre 25,000 o más abortos cada año. Sí, lo que pasa es que los adolescentes y las personas hoy en día usan más la tecnología no para planificarse, sino para buscar otras técnicas. Exacto, que colaboren en esa parte. Y lo que debemos enfocarnos es en la prevención, como hemos mencionado siempre. Evitar totalmente el embarazo de adolescentes, porque la gran mayoría son adolescentes. Debemos trabajar más en el sistema educativo, la parte de la planificación, ¿no?, en el adolescente. Y en la casa también los padres, si saben que ya su hija empezó una vida sexual activa, edúquenla para que se planifique, porque a veces se embaraza y con tal de no tener ese embarazo, ni los papás, ni la mamá, ni la tía se dan cuenta que está lo que está haciendo. Claro. Y eso no es un secreto para nadie, es la realidad que vive nuestra sociedad. Mira, y los papás se dan cuenta después. En el Código Penal del país, de nuestro país, República Dominicana, el artículo 317 del Código Penal Dominicano sanciona el aborto. Lo sanciona. Lo sanciona con pena de 2 a 5 años a mujeres o a mujer que se provoque un aborto. Bien. Con o sin asistencia. Perfecto, decir, pero eso está fácil. Ya sea asistencia por un profesional de la salud o ya sea de manera particular. Pero eso está fácil y sencillo. O sea, eso es la actualidad. Pero te voy a decirte, el Código Penal lo condena. Eso es fácil. ¿Por qué no asignan un fiscal que todas esas personas que llegan con un aborto ya inducido al hospital, que ya uno sabe por qué es por causa medicamentosa, ¿por qué no la meten presa? Pero esa es una de las causas de muerte por hemorragia. Sí, porque nosotros la captamos en el hospital. Por hemorragia y por el shock séptico producto de un aborto, por los restos que quedan, que acaba de explicar Jay. La ley la condena. Tienen el temor, primero, de que la vayan a condenar. Exacto. El mismo sistema condena a la mujer después que llega con un aborto, y tú lo sabes. Claro. Tú eres médico. El personal de salud es la primera que la condena. Pero claro. Oye, la condena moralmente. Sí. Pero entonces, claro, hay que ser sensible porque no sabemos la causa real por la cual ella se provocó el aborto. Claro. ¿Verdad? Eso es un tema bastante controversial. Sabemos. Es un tema bastante... No te rías, Carlos. Hay muchos problemas sociales por los cuales acarrea que ella se haga un aborto. Claro. Con eso estoy promoviendo el aborto. Al contrario. Al contrario. Claro. Yo soy enemigo, por eso a mí nunca me gustó la ginecotetricia por eso. Porque nadie me iba a venir a mí y que ayúdame ahí. Ayúdame a asistirme a un aborto. No, eso no. Claro. Usted piénselo antes de usted coger su gusto, analice bien. Antes dice el teteo. A lo que sea. Piense bien la responsabilidad y lo que conlleva un embarazo.
Bien. Porque es que no miden las consecuencias. Entonces hay que medir las consecuencias. Claro. Un producto que cae ahí, un producto que se queda, aunque tenga un Conani. Pero, Como cierto lo tengo. claro, ¿tú entiendes? Teodoro, es que tanto Porque así. no voy a Eso promover. eso es algo contradictorio, la verdad. Mira, cuando lo analizamos, según los números, Y la estadística lo dice. sí, la estadística en este país, la primera causa de muerte, es, o sea, aparte de los trastornos hipertensivos, es la hemorragia y la sepsis. ¿Ya? Cuando lo analizamos, a grosso modo, gran parte de esas hemorragias y gran Por ejemplo, parte de esas sepsis- el anembrionario. No, el o anembrionario no. geneucésico, perdón. Diferido. No, el que es por causa embrionaria. Anembrionario. O sea, Por ejemplo, eso no te saca vitalino, no tiene exacto, nada. Exacto, Entonces, exacto. ¿qué No, hace? eso en ese caso no, porque ya estamos hablando, hay un diagnóstico positivo de que es un embarazo anembrionario, no tiene vesícula vitelina y evidentemente eso Pero hay que hacer un tenga- legrado pero que tenga- terapéutico. Pero que tenga un cuello cerrado, que Claro. no esté dilatado. No, pero no Y se- clasifica como aborto. No clasifica. No, porque estamos hablando de un aborto, estamos hablando de un embarazo anembriónico, no hay embrión. Ese es temprano, ese es antes de las 12 semanas. Sí, no hay embrión. Generalmente No hay embrión. Es como le dicen por ahí, un huevo güero, como Sí. le dicen. Exacto. Un huevo sí. güero, un huevo Sí, güero. un huevo güero. Oye, Un huevo que está ahí empollado, pero, pero ya. no tiene nada de Exactamente. Exacto. Teo, Nada ya, más tiene el agua negra que hiede en sí. cantidad. Miren, miren algo sencillo. Entonces, Carlos, Sí. si la condenamos desde ahí, ¿qué tiene esa joven o esa mujer? El temor de ir, aunque tenga todos los síntomas que aplicó Jay, Claro. de sangrado, escalofrío, fiebre. Mira, pero la OMS establece El internacionalmente la fibra. Ya cuando es un sangrado muy, muy Sí. abundante, es que ya Claro. van al centro de salud, de lo contrario. Claro. se quedan en Establece- su No, que te voy a casa. decir, te voy a Ahí decir se dos van casos. indicando, cuando llega ya, Sí. llega séptica. Claro. Por encima de la ley hay algunas vertientes, digo yo, que bueno, la Organización Mundial de Salud la clasifica. Los embarazos que son producto a violaciones, por ejemplo, yo digo que deberían entrar dentro de causas favorables para practicar aborto terapéutico, porque si tú tienes una... Pero esa es una de las Vamos a mencionar es- familias. Esa es una de las esa es causales. Una de las causales. De las causales. Claro, las malformaciones congénitas, que se detectan, incluso la interrupción tardía está justificada en algunas malformaciones congénitas que son incompatibles para la vida, y para algunas que no son incompatibles para la vida, interrupción temprana, ya como las trisomías, síndrome Down y esas cosas. Yo creo que eso debería entrar dentro de las causales. Eso es un tema espinoso, eso no eso vamos a dejarlo para el Congreso. Teodoro, ¿tú sabías que una de las gran problemáticas que tenemos de aborto en adolescentes y sin número es que cuando un adolescente se embaraza, el primer consejo se lo pregunta a una amiga? Sí, claro. Ni siquiera a su ginecotetra, ni siquiera a su mamá. ¿Y qué tú crees cuál es la primera recomendación que le hace la amiga? Claro, Chacha, sal de eso porque tu vida ya se va a tronchar ahorita. obvio. Pero, oye, como y la Pero estadística ¿tú sabes lo por dice. qué? ¿Tú sabes por qué? Por falta de Por educación. falta de educación. Por falta de conocimiento. Y aún hoy en día tenemos los servicios de salud accesibles que antes eso era imposible. Hoy en día tú tienes un ginecólogo hasta la esquina de tu casa que te van a educar. En cualquier pueblo, en el campito más chiquito, hay una unidad de atención primaria, infuncional, pero están ahí. Exactamente. Tú sabías que el ginecostetra, igual que el médico de familia, el médico internista, son parte de la atención primaria, Claro. igual que el pediatra. Claro, claro. Entonces, yo sueño algún día, Oh, en estos cuatro que vienen. que por lo menos con una atención primaria de verdad, ¿verdad? No en pañales como está. Haya por lo menos, aunque sea una vez a la semana, para que el médico de familia interconsulte, como en Cuba, ¿verdad, Jay? Sí, así es. Interconsulte con el cardiólogo, con el ginecólogo, con el pediatra, acerca de un caso que tenga especial En su territorio. en su territorio. Claro. ¿Entiendes? Coño, eso sería excelente. Claro. Y el De maravilla. riesgo, claro, y el manejo de riesgo preconcepcional, que va más allá de solamente planificar a esas pacientes. El manejo de riesgo preconcepcional ya es como decimos, incentivar a aquellos médicos de familia, a aquellos médicos generales que están haciendo su pasantía en UNAP y demás, incentivarlo a identificar su población de riesgo. ¿Y quiénes son una parte de la población de riesgo? La adolescente.
adolescente, porque ahí es donde mayor índice hay de infecciones de transmisión sexual, donde mayor índice de embarazo en la adolescencia, donde mayor índice de accidentes, o sea que hay que hacer un trabajo específico. Y ahorita hablábamos... Ellos lo identifican porque allí en Pescadería, que es mi pueblo. La unidad modelo. La unidad modelo. Por ejemplo, hay una médico pasante. Ella identificó, incluso tengo la información, que hubo que reunirse con las autoridades municipales, la iglesia, líderes comunitarios, acerca del gran número de embarazo en adolescentes en mi pueblo, Pescadería. Te digo que es una unidad modelo. Entonces, o sea que los médicos que trabajan identifican su población. Y estoy hablando de la sobrina de nuestra amiga y compañera Emma Pérez, que está rotando su pasantía en Pescadería. Pues y ha identificado, por eso fue que lo identificó. eso. Entonces, vamos ahora con las acciones que hace el sistema para ir en pos de Pescadería, para evitar seguir que sigan en aumento el embarazo en adolescentes. Okay. ¿Qué se está haciendo? Está bien, se reunió la iglesia, se reunieron las autoridades, los líderes comunitarios y las Ahí es que acciones. vamos, las acciones no llegan, porque requiere recursos, Teo. Requiere recursos y para eso en Pescadería hay que apoyar ahí. Pero dijeron que la atención primaria en este proceso, en estos próximos 4 años, es una prioridad nacional. Nacional, ya lo sabe. Como reducir también la pobreza, ¿verdad, Miguel Pérez? Bueno. Despedir el programa. Bueno, no me voy sin... no nos pagan, ¿verdad que sí? No nos pagan, Natanael Gutiérrez no paga el comercial aquí. Si no decimos que Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic Odontología Especializada. Y para el próximo mes, ¿verdad?, tenemos embarazo en adolescentes. Hay que traer a Canario ese día. Se despide de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Jay. Jay, que diga dónde está, dónde hace su... No, ok. No, un momentito. ¿Dónde lo pueden localizar? Nada, estamos en Gamma Diagnóstico ahí de lunes, martes y miércoles. Estamos por... Donde Héctor Tamborini. Héctor Tamborini. Sí. En Niños de las Naciones estamos los viernes. Y pues estamos también ahí operando en la clínica La Magnolia. Ok. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Jay y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.